Una anécdota que hace mucho tiempo uno de mis maestros en una plática, el maestro Michael Yapko, que es un connotado psicólogo y hipnoterapeuta de Estados Unidos, cuando vino a dar una conferencia habló de precisamente de lo que son las metáforas. Y dentro de esas metáforas se me quedó muy grabada una metáfora acerca de todo lo que es la respiración. Y esa metáfora de la que es la respiración muchas veces nos hace hacer conciencia de todos ellos. Y esta metáfora más o menos decía así. Imagina que dentro de ti existe un lago escondido entre muchas montañas antiguas y durante el día el viento de las preocupaciones agita la superficie de este lago y los pensamientos a veces caen como piedras y las emociones forman ciertas olas y el agua en determinado momento con todo esto pierde claridad. Entonces aparece algo sencillo y poderoso que es la respiración. Y cada vez que nosotros inhalamos, es como si una brisa suave descendiera desde las montañas hacia el lago y te das cuenta de que esa brisa no viene a luchar contra las olas, no viene a detener la tormenta a través de la fuerza, sino trae calma. Y cada vez que exhalas, el lago deja de salir y lentamente todo aquello va pasando y la tensión y el cansancio, el ruido interior, como hojas secas que flotan y se alejan corriente hacia abajo, drenándose por un río o un arroyo, y la respiración deja de empujar el agua, solo la acompaña, la ordena sin violencia, poco a poco, y el lago comienza a quitarse, y las olas pequeñas desaparecen primero, y después las medianas, y luego las más grandes, hasta que la superficie se vuelve tan tranquila que puede reflejar el cielo entero. Y entonces descubres algo importante. La calma no llegó desde afuera, siempre estuvo en el lago. Solo necesitaba un ritmo suave para recordar que el lago siempre tiene esa calma y la respiración es ese ritmo. Y cuando inhalas lentamente, es como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire fresco entra y mueve las cortinas de tu cuerpo y los músculos dejan de sostener tanta fuerza y tu cuerpo hace que tus hombros desciendan y la mandíbula descanse y el pecho deje de pelear contra el mundo. Y cuando exhalas, es como apagar una lámpara intensa. Al final del día, todo empieza a suavizarse y las luces interiores bajan de intensidad y el cuerpo entiende que ya no tiene que correr. Y la respiración es un faro silencioso en medio de ese mar, un faro silencioso que permanece aunque olas suban, bajen, se pongan del tamaño que sea. Aunque exista ruido, el faro continúa iluminando lentamente el camino hacia la tranquilidad. Por eso, siempre que se necesita relajar, no tienes que ir muy lejos. Solo escuchar el movimiento del aire entrando y saliendo de ti, porque cada respiración tranquila es como una mano invisible acomodando el caos interior hasta que el cuerpo recuerda descansar y la mente recuerda cómo sentirse en paz. Muy bien,
escuchando todo esto, y se los digo precisamente por lo que en este momento vamos a hacer, porque ahora que están poniendo mucha atención, porque en este momento ponen mucha atención al monitor que está enfrente de ti, esa atención van a dirigirla en una forma coordinada, con una mente que se llama, una respiración que se llama consciente. Esa respiración consciente es la respiración que nosotros ponemos atención cada vez que nosotros respiramos. Y en todas las pláticas traten de hacer esto mismo, porque en especial en esta plática quiero que así lo hagan, porque vamos a hacer algo que les va a ser de provecho con todo lo que vamos a ver aquí, en especial con esto que les acabo de platicar. Y así como esto que les acabo de contar habla de que es muy importante relajarse, así de esa manera se pueden poner cómodos en sus asientos y poner atención al monitor y pueden, si quieren, como lo dice la metáfora, tomar una o dos respiraciones profundas, porque en hipnosis sabemos que cuando nosotros respiramos comenzamos a relajarnos y así aprendemos mucho mejor, ¿no es cierto? Y esto lo sabemos. Todos los que sabemos hipnosis lo sabemos. Y cada uno puede ir relajándose a su ritmo, poco a poco, para aprender. Porque todos aquí estoy seguro que quieren aprender. Y pues así, con esta parte de la hipnosis conversacional, con lo que vamos a ver, comenzamos con una respiración. Nosotros respirando nos tranquilizamos. Y estoy seguro de que pues todos quieren aprender, por eso están aquí, ¿no es así? Y seguramente se van a ir relajando con el paso de los minutos y tal vez incluso entren en un trance conversacional mientras estamos hablando y cada vez más y más, porque así es la hipnosis. Hace que cada persona aprenda cada vez más y mejor. Y con esta plática, enamorarse cada vez más de la hipnosis en general y en especial de esta parte que en el método Robaldi es la primera parte que vamos a ver porque es cuando enfrentamos al paciente y cuando nos hace los problemas, cuando nos hace ver que tiene problemas incluso para asistir a nuestra plática, para asistir a nuestra hipnosis. Y no importa si van a hacer hipnosis clínica o hipnosis conversacional solamente. Tal vez la primera sesión hagan hipnosis conversacional y a lo mejor no sea la misma vez la primera la que hagan para hacer hipnosis clínica, porque a veces hay pacientes que llegan muy renuentes, muy difíciles, pero a final de cuentas, cuando ponemos atención focalizada, como lo estamos haciendo en este momento, nosotros podemos entender que nuestro paciente tiene un punto de partida. La mente se concentra en un estímulo, activando la corteza prefrontal y reduciendo las distracciones que hay a nuestro alrededor, produciendo una activación neuronal y las redes sinápticas se van encendiendo y la dopamina y la acetilcolina facilitan el enfoque sostenido y la memoria y el aprendizaje de la información, transformando la atención en conocimiento duradero, fijándola en cada una de nuestras células, porque cada una de nuestras células tiene memoria y la plasticidad cerebral hace que las conexiones entre unas y otras se fortalezcan cada vez más y más. Las irrelevantes pueden llegar a podarse, van a ser las más duraderas. Por eso queremos a futuro y para siempre necesitamos hacer que el conocimiento se integre, generando sofisticación, sofisticación de todo esto que estamos viendo en los eh, efectos neurológicos que se tienen en el cerebro. Finalmente, todo esto va enfocado a la satisfacción y a la motivación para nuevos aprendizajes, para que ustedes aprendan cada vez mejor. Y vamos a ver que todo esto, pues, tiene que influir en su vida, todo esto tiene que repercutir en su vida. Y vamos a ver también
A partir de ese momento voy a poner las diapositivas y quiero que vean que la primera parte que acabo de hablar precisamente tiene muchas palabras mágicas. Y estas palabras mágicas son estas, porque al principio estuve hablando de, mientras llegan sus compañeros, quiero comentarles, y les conté una metáfora que contó, realmente la contó el maestro Michael Yapko, que era uno de mis maestros precisamente. En 1990 vino a México y fue uno de mis principales maestros, uno de los primeros maestros que tuve. Gracias a Dios tuve muchos buenos maestros, desde Brian Weiss, Michael Yapko, muchísimos, muchísimos, hasta hace 8 o 10 años, Joseph Maño-Hill, etcétera. Entonces, pues todos ellos vienen a dejar una parte de este aprendizaje. Y si se dan cuenta, toda esta información que está en esta diapositiva tiene letras rojas. Las letras rojas son lo que yo estuve diciéndoles que son palabras mágicas. Y las letras azules es las sugestiones que van entrando en su cabeza para poder meterles en su cabeza que en un principio tienen que hacer la respiración consciente. Y en segundo lugar, la segunda metáfora que les estuve contando, que es esta historia acerca de cómo funciona el cerebro para hacer una conciencia y una concentración profunda, pues es la parte biológica y la parte química que a través de ese aprendizaje también metí dentro de esta terapia. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo hablando simplemente con la gente se puede llegar a producir un trance hipnótico. Y ese trance hipnótico se consigue solamente con ciertas palabras mágicas que vamos a aprender. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora sí la plática que es lo que nos compete dentro de esta hipnosis conversacional. Esto fue un preámbulo, pero es para que se den cuenta, muchos de los que son a lo mejor ya viejos o de los que tienen muchos años, a lo mejor se habrán dado cuenta de lo que estaba yo haciendo, otros no. Eso no es importante. Se den cuenta o no se den cuenta, todo tiene impacto en la cabeza. Y tiene su razón, tiene su fisiología. Y vamos a ver precisamente parte de esto. Vamos a ver qué es hipnosis conversacional, porque muchas personas dicen que es manipulación y esto no es real. La manipulación tiene una sola dirección y el convencimiento es diferente, la persuasión es diferente. Cuando tú estás manipulando a una persona, el fin es solamente para ti. Cuando tú estás persuadiendo a la persona, el bienestar es para las dos personas. También tiene que ver diferente la forma de influencia y persuasión. Entonces vamos a ver qué es hipnosis conversacional. Hipnosis conversacional, como dice aquí, es el método o las técnicas que se utilizan para persuadir, no para manipular, no para influenciar. Y ahorita van a ver por qué no es para influenciar ni para manipular. Son cosas y términos completamente diferentes y van, de hecho, a partes cerebrales diferentes. Esto significa que van para persuadir mediante la palabra, acciones o gestos e influir o motivar o tomar una acción mediante sugestiones al conversar con alguien, o puede ser con uno a uno o con muchos, haciéndolos más influenciables. ¿Qué tan influenciables? Depende de la capacidad que tenemos nosotros para poder seguir un método para llegar al final a convencer a una persona al grado de que la persona piense que fue por su propia decisión que lo está haciendo. Pero lo que nosotros vamos a hacer va a ser persuadir, va a ser una persuasión. Nadie puede ser obligado a algo que vaya en contra de su esencia o su voluntad. Todos podemos tener defensa y más todas las personas que sabemos hipnosis conversacional. Todos los que comprendemos la hipnosis conversacional estamos prácticamente blindados, los que realmente saben de hipnosis conversacional, realmente, porque hay personas que piensan que saben hipnosis conversacional, pero realmente, o los cursos que le dieron es muy cortito y no les alcanzaron a dar más que nada más algunas cosas o algunas pequeños pincelazos de lo que es la hipnosis conversacional. Y bueno, esto no es hipnosis conversacional. Hipnosis conversacional va mucho más allá de solamente dar unas pocas palabras y hacer un texto como el que les acabo de poner.
Tiene muchas cosas más para poder influenciar. Entonces, nadie puede ser influenciado, pero sí puede ser más fácilmente que nos responda que sí. Entonces, esta parte de lo que nosotros no podemos cambiar es la esencia o la voluntad. Son cosas muy profundas que tiene la persona. Son cosas muy arraigadas que tiene en su interior, que tiene la supervivencia o que tiene la moral más profunda, los principios más profundos, y eso no se pueden transgredir, pero sí puede ser persuadido o influenciado. El cerebro siempre debe de contestar una pregunta, aun cuando sea de una manera mental. Podemos contestar verbalmente, pero siempre que se le lanza una pregunta, siempre contesta. Puede contestar a través de un gesto, muy sutil a veces. Puede contestar a través de una postura, que es, por ejemplo, cerrar los brazos, y estar cerrando los brazos y ponerse en una situación de yo no quiero que tú me estés hablando de esta manera. O también puede contestar a través de la mente sin experimentar aparentemente o exteriorizar los gestos que se refieren a una asentación o a un asentimiento o una verbalización o idealización de un sí mental. Pero el cerebro siempre contesta, siempre contesta. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, ¿cómo era el lugar donde vivías cuando eras pequeño? A lo mejor me puede decir verbalmente, a lo mejor lo puede escribir, a lo mejor puede hacer un gesto de que está recordando, pero a lo mejor simplemente se pone así como ustedes, nada más sin gestos, sin hacer ninguna eh, movimiento, sin asentir de ninguna manera, pero el cerebro está contestando. Siempre hay una respuesta, no importa cuál, pero aparece en la cabeza. Tal vez sea nada más la imagen mental de cuando era pequeño, del lugar como era pequeño, pero siempre contesta. Y tal vez nada más sea en su inconsciente, pero siempre contesta. Vamos a ver las diferenciaciones entre influencia y persuasión. Influencia es la capacidad para cambiar la actitud, comportamientos, creencias, intenciones, motivaciones y comportamentales, pero los mensajes son con argumentos para que crea, haga cosas que normalmente no creería o no crearía o no haría o no opinaría. Esta persuasión se hace en la mente racional, se hace en la parte de la región prefrontal. Esa no se hace en el inconsciente. La parte de la, perdón, en la persuasión se hace en el inconsciente y la parte de la influencia se hace en la parte racional. La parte de la persuasión, que es la hipnosis conversacional, se hace dirigiendo todas las palabras que nosotros decidimos hacer para que la persona cambie, pero dirigidas a la mente inconsciente o al sistema límbico. Y la parte de la influencia no. La diferencia está en que la influencia va dirigida a el inconsciente y la persuasión va dirigida hacia la parte racional o lógica, la parte racional. La persona, cuando estamos tratando de persuadirla, sabe que la vamos a intentar persuadir. Un ejemplo de esto es cuando vamos, por ejemplo, en los centros comerciales y te dice la chica que está muy de moda los olores y los olores llaman mucho la atención, de hecho despiertan el instinto, despiertan la parte inconsciente de todo tu cerebro porque no pasan por el tálamo, no pasan por el filtro, sino que se diseminan por todo el cerebro y por esa razón son muy poderosos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de persuasión y sugestión, o persuasión e influencia, es diferente, ¿sí? Entonces, persuasión, estamos hablando de argumentos racionales, lógicos, emocionales o sociales que decide el consciente para convencer y sabe que está siendo persuadido. La sugestión está dirigida o va dirigida hacia el inconsciente. Entonces, persuasión y sugestión son diferentes. La persuasión, entonces, cuando te van a persuadir, tú sabes que te van a persuadir porque se acerca la chica y te dicen, huela este perfume y mire que es increíble, te lo voy a poner un poquito para que se lo pruebe. Y entonces tú estás oliéndolo y a partir de ese momento sabes que te van a persuadir para que tú compres. Sin embargo, tú te detienes por el aroma, ¿sí? Entre más ese aroma te recuerde eventos agradables,
o entre más te llame la atención o entre más te impacte en el inconsciente, pues más fácilmente se van a meter a tu parte cerebral y por esa razón, pues te llegan a la parte inconsciente a través de la parte racional, pero sabes en un inicio que te están tratando de persuadir. Entonces, la sugestión es una influencia sobre el inconsciente, es una influencia que nosotros vamos a ejercer, pero la diferencia es que esta va sobre el inconsciente. Lo que hace esta sugestión es reducir la razón y la lógica y va facilitando que la otra persona acepte las ideas más fácilmente, más progresivamente, más fácilmente. Opera en la parte automática porque está siendo la parte inconsciente y disminuye el análisis racional. Lo va disminuyendo poco a poco hasta que se vulnera lo más posible. ¿Qué tanto podemos a través de la hipnosis conversacional vulnerar el inconsciente? Hasta un 80%. Hasta un 80% la persona puede aceptar lo que nosotros le digamos y decir sí, o aceptar un cierre de un marketing, o aceptar un sí quiero tomar la terapia, o aceptar un sí quiero comprar esto, o aceptar un sí acepto ir donde tú me estás diciendo, etcétera. Todo esto es parte de lo que es sugestión. Sugestión va dirigida al inconsciente y persuasión va dirigida a que tú sabes que te van a tratar de convencer. Lo demás depende de la persona que te va a convencer. Lo demás, pero en un principio sí viene la parte persuasiva dirigida a la racionalidad. Entonces, te va jalando a través de los aromas, primero acercándote hacia los aromas para que tú te persuadas de todo esto, ¿sí? Nosotros cuando vemos una persona que se acerca a nosotros y te dice, oiga, mire, le voy a mostrar, o conoce la marca fulana y tal, ya sabes que te va a vender. Ya sabes que te va a vender y entonces sabes que va a intentar persuadirte. De ahí, el segundo paso de la persuasión viene a ser la persona que te va a tratar de hablar al inconsciente y va a tratar de sugestionar. Pero de entrada, entonces, la diferencia de persuasión y sugestión es que la persuasión va dirigida al consciente y la sugestión va dirigida al inconsciente. ¿A quién le queremos hablar? Pues vamos a ver que a cada persona se le debe de hablar de acuerdo al sistema que más tenga como dominante, al más fuerte sistema. A una persona racional debes de empezar hablándose del sistema racional. A una persona que es muy emocional debes empezar a hablarle de una manera emocional. Y a una persona reptiliana tienes que hablarle de otra manera un poco diferente, porque la persona va a estar así alerta de todo de lo que tú le digas. Entonces es una forma muy diferente de hablarle a una persona que es con predominio del sistema reptiliano o del sistema de la amígdala cerebral. Entonces, la persuasión se basa en argumentos claros y en evidencia científica o en experimental. Vea cómo este carro es un carro que tiene 16 válvulas, tiene 6 cilindros, pero también, oiga, pero es que va a consumir mucha gasolina. Sí, pero como es eléctrico, pues le va a disminuir el rendimiento de la gasolina. Es carro híbrido y entonces también tiene su parte eléctrica que disminuye el consumo en un 60%. Y entonces te convencen porque el 60% de la gasolina que tú ibas a ocupar no es la gasolina que tú pensabas que un carro de 6 cilindros puede llegar a consumir. Entonces te dan argumentos claros y puede tener incluso evidencia científica diciéndote, por ejemplo, que en este momento hay carros en la parte de evidencia de la contaminación que contaminan menos, que tienen evidencia de que en todos los lugares donde, por ejemplo, en la Ciudad de México, para los que son de otros países y que están aquí en este momento, la Ciudad de México tiene un programa que se llama Hoy No Circula. Y dentro del programa Hoy No Circula, los carros híbridos pueden circular todos los días. Los carros eléctricos y los carros híbridos pueden circular todos los días. Gracias a que ellos, pues están disminuyendo la emisión, perdón, de contaminantes. Entonces, estas personas que están teniendo todos esos argumentos que son claros y la evidencia científica también habla de todas las partes que tiene como ventajas el carro, que son de seguridad, de las llantas, seguridad de bolsas de aire,
que son de confort que tiene el carro, etcétera. Todos son evidencias y argumentos que deben de ser de la parte científica, racional o experiencial. Entonces, puedes tener esas partes que nosotros dentro de la persuasión sabemos que nos van a convencer. Y cuando vamos a comprar un carro, sabemos conscientemente de que cuando entremos a esa agencia de carro, nos van a intentar convencer. Y se comienza con una persuasión. Ahí comienzan con una persuasión precisamente para esto. O pueden comenzar también con una sugestión. Una sugestión hablándole bonito, empezando a hablar primero de una conversación con persona a persona. Y esa persona a persona, pues va a sacarle primero información emocional de lo que es esa persona para después devolvérsela de una forma experiencial. De una forma experiencial significa yo voy a comprar un carro y bueno, le pregunto a la persona, yo voy a vender un carro, perdón, y yo le pregunto a la persona, oiga, ¿y a usted cuáles son las cosas que le gustan? ¿No? Pues me gusta esto. Ah, ¿qué deportes le gusta? No, pues que me gusta el golf, por ejemplo, ¿no? Ah, mire, fíjese qué padre que le guste el golf. Yo no sé jugar golf, pero seguramente ha de ser muy padre jugar golf, ¿no? Y la persona empieza a hablar, hablar y hablar y a sacar información que después la persona que vende la va a devolver de una manera emocional. Imagínense que usted va llegando después, va llegando con sus palos de golf, va llegando en su carro, en su camioneta, último modelo, y va llegando en su carro nuevecito, oliendo el carro nuevecito, y va llegando a su campo de golf y todas las personas están observándolo, todas las personas admiran su carro porque es un carro precioso y este carro lo acaba de comprar y se ve que es nuevo porque ni placas tiene. Entonces, todas esas cosas que son de experiencia las van transformando de una parte racional que empieza como una parte de interrogatorio y después se empieza a poner experiencial. Entonces, esta persuasión estructura el mensaje con un cierto tipo de lógica. Va estructurando el mensaje a través de un problema que lleva a una propuesta que yo lo voy a hacer a la persona. Tenemos un problema, que ese problema es, quiero comprar un carro y no sé cuál es. La propuesta es, tengo estos tres o cuatro tipos de carro, este es deportivo, este es de alta gama, este es camioneta, este es carro, y tengo una opción que es la opción más pequeña que la más económica, pero tengo diferentes tipos de propuestas y el beneficio de cada una de ellas. Y a fin de cuentas, el beneficio máximo que le vamos a ofrecer al cliente, pues es eso precisamente, el hecho de que el carro es el mejor carro. De la misma manera funciona todo. De la misma manera funciona también la hipnosis conversacional para personas que están enfrente de nosotros. Entonces, nosotros podemos convencer a las personas a través de todo este proceso. Las podemos convencer sin que se den cuenta y las podemos convencer dándose cuenta. Sin que se den cuenta es, como lo hice al principio, contando una historia. Y dándose cuenta es a través de la mente racional de la persona que va sabiendo que va a comprar, sabiendo que le van a vender y a pesar de eso compra porque tiene una evidencia de que eso es lo mejor. Después que ya compró, pues ya justifica la compra diciendo, bueno, es que lo necesitaba, bueno, es que lo merezco, pero de inicio, toda esta persuasión versa precisamente en formas de venderle a la persona. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida es venta, todo, todo, todo. Todo es una forma de vender. Nosotros incluso para enamorarnos nos vendemos como la mejor persona, no le vas a decir, oye, a mí me apestan las patas, yo tiro todo y soy un desmadre, o yo me drogo y estoy alcoholizándome. No le vas a decir eso a la novia porque te manda el carajo de la primera enfam. No, le vas a poner la cara bonita a la persona y le vas a explicar cosas que le lleguen a la persona, tanto emocional como racionalmente. Tú empiezas a hablarle a la persona para que la otra persona capte esa información y te acepte como prospecto hasta que llega un momento en que tienes, el problema lo tienes tú. Vas a ir a ver si puedes conquistar a esa persona. Después le haces una propuesta de venderte a ti como eres la mejor opción. Sí, soy la mejor opción para ti, más que todos los demás. Y finalmente le das un beneficio. Si tú me aceptas a mí, yo te prometo X, ¿eh? Y hay muchas formas de prometer esa parte y todos van versando en en esta misma estructura. La propuesta, el problema y el beneficio pueden ser emocionales o racionales, depende de dónde quieras llegar. Entonces, bueno, por ejemplo, este es un ejemplo que les propongo acerca de
esto precisamente de la persuasión. Estudios muestran que la meditación reduce el estrés si la practicas 10 minutos al día y notarás más calma. Está habiendo una propuesta científica donde la meditación reduce el estrés practicada solamente 10 minutos al día para que tú puedas notar más calma. Y entonces las personas se pueden racionalmente, las personas que son racionales, se pueden interesar con esto. ¿Las personas emocionales también lo hacen? Pues sí, también tienen racionalidad, aunque no es tan impactante como lo que tú metes en la parte racional. La parte racional te acepta más parte lógica, más evidencia científica que experiencia emocional. La sugestión positiva está relacionada más bien no con estructura, sino con el contar o el platicar a través de una plática, meter metáforas, meter historias, meter imágenes, meter frases repetitivas que van abriendo la mente en estados de relajación o de receptividad a través de un método para ello. Todo tiene un método. Igual, para poder hacer hipnosis conversacional también se necesita un método. Y para ello pues tenemos un método que nos va a abrir personas que son resistentes o que son poderosas. No es lo mismo llegar a pedir trabajo y que la persona que te reciba sea el director de la empresa y te impresione porque tiene un traje italiano con unos zapatos ingleses y está bien vestido, pulcramente vestido y te recibe en una oficina grandísima donde él está sentado en una silla o que pareciera la silla presidencial y a ti te ponen en una sillita enfrente de él y tú te sientes pequeño. Entonces, esto es precisamente lo que en un principio hace que tú tengas desventaja frente a ese ser, a esa persona que está en estatus emocional o en tus arquetipos, es una persona que tiene un estatus encima de ti. Entonces, esto precisamente, el método de hipnosis conversacional versa en poder quitarle ese poder a esa persona y entregártelo a ti, el poder, para que esa persona sepa que tú eres valioso. No importa si él es el presidente, tú eres valioso para su empresa. Entonces, esto es lo que se aprende a través de la hipnosis conversacional. La persuasión usa la empatía y la validación, lo que versa precisamente en escuchar activamente y también al escuchar activamente también reflejar las emociones para abrir la puerta a la influencia. O sea, nosotros vamos a escuchar activamente y después esas palabras que nos dijo las vamos a devolver de forma activa para que nosotros reflejemos emociones en esa persona. ¿Sí? Una de las cosas, una de las palabras que utilizan mucho los psicólogos es entiendo que te preocupa esto. Y después se sigue con la siguiente frase. Te entiendo, ¿sí? O te entiendo a ti, o entiendo lo que estás pasando, entiendo cómo te sientes, ¿sí? Esto genera confianza por entender, por ponernos en los zapatos del otro. Y entonces esto, al generar confianza, comienza esa hipnosis conversacional. En un lenguaje transformador, las metáforas pueden llegar a transformar. Estas metáforas que di en su cabeza al principio, hablando de respiración consciente, van a hacer que tarde o temprano, después de 1 o 2 semanas, ustedes se den cuenta de que respirar es importante y de que al respirar nosotros tenemos más calma y más tranquilidad. Y entonces pueden llegar a ver o acordarse en el transcurso de estas 2 semanas de que esto les impactó en la cabeza, haciendo que 1, 2 o 3 veces o 10, no sé cuántas, pero en cada uno de forma diferente, desde una hasta muchas, va a poder recordar en algún momento que la respiración consciente es importante para relajarse. Ese es el mensaje de la primera metáfora. Lo que yo les platiqué es una metáfora de el maestro Michael Yapko que la muestra de esta forma. Sin embargo, esa metáfora ya entra en la cabeza. Y la segunda explicación a través de lo que es la concentración, la dopamina, la acetilcolina, y todas estas partes de la región prefrontal, el hipocampo, todos ellos, actuando en conjunto a través de la plasticidad neuronal, generan precisamente esta concentración, esta memoria. Entonces, enlazamos la primera metáfora a la segunda metáfora y ¿qué tenemos? Respiración más concentración y más memoria hace que tú a través de un proceso de relajación aprendas más fácilmente. Ese es el mensaje de lo que quise darles al principio. Hay muchas formas de metáforas. Por ejemplo, el cuerpo como un jardín. Tu cuerpo es un jardín
Y cada hábito saludable es una semilla que florece en ese jardín. O sea, son semillas que van creciendo y mientras las riegues y mientras las estés procurando, pues van a florecer en tu jardín. Si no las riegas, pues se van a secar simplemente. Entonces, los hábitos, aquí está hablando de los hábitos saludables. También tiene que tener todo esto, tiene que tener congruencia. Desde el principio, todo lo que nosotros vamos a ver dentro de la hipnosis conversacional debe tener congruencia. Si esto no tiene congruencia, entonces se corta la empatía, se corta la validación, se corta la metáfora y ya no existe una sugestión, ya no existe ese mensaje de la palabra que va dirigido hacia la parte de la otra persona mediante los sentidos que lo recibe y dice, sí, lo acepto. Esa es la parte importante, que lo acepte, porque una sugestión no es sugestión si solamente se escucha. Una sugestión se transforma en sugestión solamente si la contraparte acepta esa sugestión, acepta esa propuesta. Entonces, también deben tener congruencia, ¿sí? Porque este es el ejemplo de lo que tú estás proponiendo, este es el ejemplo de lo que tú estás haciendo. Su objetivo, el objetivo de la hipnosis conversacional es debilitar esquemas rígidos conscientes. Esto lo hacía Milton Erickson desde 1948 y Milton Erickson hablaba de el desarrollar ciertos esquemas para vencer toda la parte racional, para vencer esos esquemas rígidos que muchas personas tienen y que llegan y que dicen, por ejemplo, en el caso de los jovencitos, cuando son terapeutas jovencitos, dicen, pues que este chamaco, ¿qué es lo que me va a enseñar? Este chamaco, ¿qué es lo que me va a tratar? No, 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 yo no quiero una persona así. Cuando tú vulneras esos esquemas rígidos conscientes que tiene la persona, puedes influenciar en la persona que tú quieras. Rossi en 1982 decía que diario se interrumpen patrones habituales de asociación, ocasionando un vacío. Ese vacío, cuando se hacen interrupciones de patrones, se genera un espacio pequeñito que nosotros vamos a debilitar a través de ciertos procesos que en ocasiones son habituales. Entonces, ese proceso que genera ese vacío o ese espacio o esa pausa, ese vacío se llena con un conocimiento nuevo que va reorganizando y acomodando los datos en la cabeza para producir un efecto en la conciencia. Les voy a comentar una historia para que sepan qué es lo que es esto. Esto me sucedió realmente. Yo cuando era pequeño no me gustaba, pero para nada el jitomate. Lo vomitaba el jitomate. Y entonces esto pasa desde los 3 años más o menos, que se me atoró un jitomate en la garganta y pues de esa vez me causó asco. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que sin quererlo, una persona utilizó la emoción. Sí, eso fue sin querer. Utilizó hipnosis conversacional sin que ella misma lo supiera. Cuando nosotros llegamos a la casa de un general que era hija de un general, una chica, que para mí me gustaba mucho, la chica, y en esa época, pues yo estaba chiquito, tendría como unos 12 años más o menos. Entonces, a los 12 años llegamos a la casa del general y entonces nos sirven sándwiches con mucho jitomate. Y entonces en ese momento se acerca la niña y me dice, cómetelo por favor, porque yo lo hice con mucho cariño para ti. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba influenciando sobre mis emociones. Las emociones me hicieron que me comiera el jitomate y no solamente que me comiera el jitomate, sino que hasta la fecha me guste el jitomate. Entonces, es una forma de llegarle al inconsciente a través de patrones habituales, que estos son patrones habituales que suceden todos los días. Y esto, Rosy, lo decías desde 1982. Sabemos que existen patrones todos los días que hacen que nosotros tengamos estos mismos vencimientos de esquemas rígidos conscientes. Mi esquema rígido consciente es yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Y mi mamá cada vez que me servía jitomate no me lo comía, pero me lo sirve una persona que me emociona y esto vence todos mis esquemas rígidos conscientes y cambia desde ese momento mi vida hasta este momento. Entonces, hay cosas que pueden llegar a cambiarnos y pueden ser habituales y que nosotros no nos damos cuenta. Y esos patrones, también hablando de patrones de interrupción, lo generó precisamente el hecho de que ella estuviera en ese momento, cuando yo estaba comiendo el jitomate, ella empezó a tocar el piano.
Y esto rompió el patrón precisamente de el jitomate, de la sensación del jitomate. Y el piano a mí me gusta muchísimo. Me gusta escuchar muchísimo el piano. Desde pequeño mi abuelo me empezaba a enseñar a tocar el piano y me gusta, me encanta el piano. Y cuando ella empezó a tocar